Hola amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos una vez más. Hoy es la lección número 5 del curso de inglés intensivo desde cero y vamos a trabajar todo lo que necesitas saber sobre los usos de las WH questions. Por supuesto, si te quedas aquí conmigo, con Mr. Luigi. Muy bien, como hemos aprendido en la lección número 4, cuando estuvimos hablando acerca de la estructura de la pregunta del verbo to be, de cómo formular preguntas con el verbo to be, hemos aprendido que el verbo to be es muy especial porque es un auxiliar en el inglés. Es decir, que nos permite hacer preguntas y nos permite negar, a diferencia de todo el resto de los verbos del inglés que necesitan otros auxiliares para poder preguntar y negar, pero eso lo vamos a ver cuando veamos el presente simple en este canal. Por lo tanto, que sea suficiente decir que cuando utilizamos el verbo to be para hacer una pregunta, tenemos que ponerlo, como ya aprendimos, en primer lugar en la oración, después le sigue el sujeto y después lo que fuere para completar la pregunta. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿Is he your father? ¿Sí? Ahí empiezo con el verbo to be, le sigue el sujeto y después el resto de la pregunta. Este tipo de pregunta es una yes-no question, ¿sí? Porque tiene como respuesta un sí o un no. Si yo digo, ¿Is he your father? Muy probablemente me respondas, yes he is or no he isn't. O si por ejemplo yo digo, ¿Are you ready? Me dirías, yes I am or no I'm not. Es decir, las respuestas serían por sí o por no. Y esto sucede cada vez que decidimos empezar una pregunta con el auxiliar. Ahora, con las WH questions, ¿por qué se llaman preguntas con WH? Porque consisten en palabras, ¿verdad? La usamos siempre, palabras interrogativas del inglés que en su gran mayoría contienen la WH, ¿sí? Consideremos la primera WH word, que es la palabra what, ¿sí? Se pronuncia con una O, tirando una O. Cada vez que tengo WA o WHO en la escritura es what, what. Se va como si fuese una O, significa que, pero yo puedo decir, por ejemplo, what is this? ¿Qué es esto? What is this? ¿Sí? Y tengo la WH word, recién el verbo to be y lo que completa la pregunta. Puedo hacer esta pregunta que es la más común de todas. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? ¿Sí? Por supuesto, en este caso se traduce cuál, no qué, ¿sí? Pero en muchos otros contextos, y literalmente what es qué. Incluso puedo, si quiero, contraer el pronombre y contraer el verbo y unirlo al pronombre y decir What's your name? What's your name? Y nos queda ahí la pregunta mucho más corta y suena mucho más natural. Ahora también tengo la WH word which. Which significa literalmente cuál, ¿sí? Yo digo, which is your car? The red one or the blue one? ¿Cuál es tu auto? ¿El rojo o el azul? ¿Sí? A diferencia de what, cada vez que yo hago una pregunta con which, debo proveer una alternativa o esa alternativa debe estar implícita en el contexto. Yo puedo decir, por ejemplo, which is your name? Luis or Fabián? I don't remember. Entonces ahí hay una alternativa y esa es la gran diferencia entre what y which. Me gustaría agregar que puede no aparecer inmediatamente el verbo después de la palabra, porque yo podría decir, por ejemplo, what car do you like? ¿Qué auto te gusta? La respuesta puede ser cualquier auto, ¿verdad? O si uso el which podría decir, which car do you like? This one or that one? ¿Qué auto te gusta? ¿Este o el otro? ¿Verdad? Entonces no necesariamente le puede seguir ahí inmediatamente el verbo to be, sino que pueden tener una palabra que les sigue inmediatamente. Ahora tenemos la palabra who. Who is he? ¿Quién es él? ¿Verdad? Who are you? ¿Quién eres? Who. Dejo pasar el aire por mis cuerdas vocales. No es una J, who, sino who. Who are you? Who is it? Ahora tenemos la palabra when. When es para decir cuándo, para el tiempo. Y puedo decir, por ejemplo, when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Or when are they here? ¿Cuándo están ellos aquí? Después tengo la palabra where, ¿sí? Where, que en inglés británico la R mucho no se pronuncia, se pronuncia where, ¿sí? Pero en inglés americano la R suena muy bien, where. Y puedo decir la típica pregunta, where are you from? ¿De dónde eres? ¿Sí?
Fíjense que inusual porque la preposición de está al final de la oración en inglés. Y esto nos resulta un poco raro, pero es una característica del inglés y vamos a seguir viendo a lo largo de este curso. Pero puedo decir, where is he? ¿Dónde está él? Where are you? ¿Dónde estás vos? Y por último tengo why. Why. No es why, eso significa por qué, no es why con una i cerrada, es why. Relajo un poquito al final. Why. Podría decir, why are you here? ¿Por qué estás aquí? Why is she here? ¿Por qué está ella aquí? Fíjense, en todos estos casos, usar is or are está determinado por lo que le sigue. Yo digo, who are they? ¿Quiénes son ellos? Uso are por el they. O puedo decir, who is he? Y uso is por el pronombre he. Porque todos estos pronombres, what, which, who, ¿verdad? Why, no tienen número. Puedo decir, who is she? Or who is he? Or who are they? ¿Sí? Y se usa de manera indistinta. Entonces, la forma del verbo está determinada por lo que, no por el pronombre en sí, sino por lo que yo entiendo a lo cual el pronombre hace referencia. Si es uno o más de uno, eso es completamente indistinto, ¿sí? Y por último, hay palabras que no empiezan con WH, pero que sí la contienen. Por ejemplo, la palabra how, ¿ok? No es how ni how con J, sí es how. How are you? ¿Cómo estás? How significa cómo, ¿sí? How are you? How is she? She's okay. I'm fine, right? Y también para cantidad. Perdón, con esta pregunta, con el how, es muy común preguntar la edad. How old are you? ¿Cuán viejo eres? Esa es la pregunta literal que se hace en inglés. How old are you? Mientras que en español usamos la noción de tener. ¿Cuántos años tenés? En inglés se dice cuán viejo eres. Se utiliza la noción del verbo to be. Ya lo vamos a ver en uno de los próximos videitos también a eso, ¿sí? Entonces, yo puedo decir I am 37 years old. Tengo 37 años, lo traducimos en español, pero estoy respondiendo, sería ridículo traducirlo, pero estoy respondiendo con el verbo to be, se responde y se pregunta con el verbo to be. Y por último tenemos las nociones de cantidad, las preguntas que hacemos para cantidad. Si es contable, how many? How many people are there in the room? ¿Cuántas personas hay en la habitación? Or how much money is it? ¿Cuánto dinero es? Eso es para lo incontable, ¿sí? How much is it? ¿Cuánto es? Son preguntas muy pero muy útiles y nos sirven un montón para dar información y para pedir información. Por eso necesitamos aprenderlas, ¿sí? Eso ha sido todo por hoy. Estoy muy contento de poder compartirte todo esto que te estoy enseñando y me ayudas muchísimo si te suscribís a este canal, le das me gusta a este video, si lo compartís y haces lo mismo en mis otras redes sociales. Nos vemos pronto.